De Amigos es una presentación de Tigo. Qué divino. Grabación de mi compadre. Mi grabación es antes. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Señores, ¿cómo están ustedes? Un domingo más en sus hogares. Quien les habla, su amigo Juan Cancio Barreto. Ahora le presenta así nomás, Marcos Brizuela. Mi querido compadre, con la guitarra y todo, sí, para cantar esta canción. Allá pura gente, mandó. Sí. Con pailo y tal. Dos trocitos de madera ya techaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María, moldeados en el barro, dan la imagen navideña y tal llegó a color rosado. De regalos, sandía y chipá, naranjitas y pacoba, de huerú que lo mitañan, de yara y peguaná. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de embellú. Estamos en Nochebuena, la noche del Morajú. Qué lindo que está el pesebre, miran a un poco Libú, y en sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos, sandía y chipá, naranjitas y pacoba, de huerú que lo mitan, de yara y peguaná. El pesebre, los amigos y el cariño hacia Jesús se mezclaron con la caña y el famoso requesón. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Oh paisa, oí la gente, oh, hace corazón. De regalos, sandía y chipá, naranjitas y pacoba, de huerú que lo mitañan, de yara y peguaná. De huerú que lo mitañan, de yara y peguaná. Vamos a aplaudirle nosotros, ¿eh? Bien. Marco, ¿puedes presentarle a...? Sí, con mucho gusto. Primero, quiero agradecer la participación de nuestros compañeros que van a compartir la peña hoy. Y saludando a un triunfador, Juan José Medina, tenor paraguayo, que hoy nos visita también, está estudiando en Italia y está con nosotros. Y el lujo del coro de Virgen de Fátima. Gracias por ese apoyo y
como se dice, por ese aguante. Qué lindo. Compay, la peña entre amigos hoy, Hoy sí que va a ser una peña, ¿eh? una peña realmente. Y vas a Sí, cantar, porque- o sea que hay una primicia, mi compadre va a ser de solista de canto hoy también. Mamoña, Dios. Bueno, Juan José, después vamos a hablar ahora de... Quiero que sepan, señores, vamos a hablar de Juan José Medina, todo lo que está haciendo este muchacho lejos de nuestro país. Fantástico. ¿Qué va a cantar Juan José? Buenos días. Vaya papá. ¿Cómo Y por estás? ahí- ¿Cuándo llegaste? Llegué el jueves pasado, hace una semana. Y hoy les quisiera interpretar Ombra Maifú de Händel. Adelante, buena suerte. Gracias. Ombra Maifú. Di vegetabile carenamabile suave più ombra mai fu di vegetabile carenamabile suave più cara ed amabile ombra mai fu di vegetabile cara ed amabile suave più suave più. Muy bien. Qué maravilla. Gracias. ¿Cómo se llama esta música? Se llama Ombra Maifú. ¿Qué quiere decir eso? Ombra Maifú significa como bajo el árbol. Justamente aquí, al lado de este hermoso arbolito de Navidad, justamente me inspiró esta música para cantarles hoy. Es de Händel, el compositor. Guatana Händel, Maneco Galeano, vamos a ver. No, yo quiero hacerle un comentario nomás a los compañeros del coro. Yo sabía que ellos tenían en el repertorio. Nosotros tuvimos la suerte, el privilegio de ser compañeros de Maneco Galeano. Y juntos a él fuimos al estudio de grabación para hacer la primera versión que ustedes escucharon. Trocito de madera. Y estoy muy feliz que hoy sea parte del cancionero nacional y ustedes lo hacen muy bien. Así que Marco, sí. viste que todas las radios están tocando Trocito de Madera, como nunca. Y juntos con Soy de la Chacarita y Dos Trocitos de la Madera con Maneco Galeano en el estudio alentándonos a nosotros para el comienzo del canto de los años 70. Así es que estoy muy feliz, compañeros, de que incluyan en el repertorio y un lujo la presencia de nuestro amigo del coro de Virgen de Fátima. Espectacular. Después vas a cantar vos solo, tal Mario, ¿eh? Sí. Aquí llevamos lentes y nada. Volvemos en un momento. Ni yo quiero llevar un profesor de nada.
¿entendés? Porque parada muerta. Somos libres de vivir Y soberano. en muchos mundos a la vez. Ahora contigo, Smart, podés conectarte todo el tiempo con tus amigos. Sí. Tigo Smart te trae Facebook gratis. Es gratis, todo el tiempo gratis, esté donde estés. Contigo Smart, conectate a Facebook, es gratis en tu celular. Registrate en Facebook ahora y aprovecha esta promo por tiempo limitado con vuelta de. Facebook gratis es contigo Smart. Lindo, pero me gusta más. Sonreír y tenés tío. Y sonríe. De época sonreínte, Anango. Ay, José, compadre. Espérame mañana, ¿eh? Sí, sí, ñañanilla, perdé primera vuelta a parada muerta, ñañanilla la otra. El Cóndor de los Andes. Importadora y feria permanente de vehículos, el Cóndor de los Andes. Sí. 25 años de experiencia en importación de vehículos del Japón con ventajosos precios, calidad y seguridad jurídica. En todas las unidades con la máxima calificación en cuanto al estado de los mismos. Financiación 36 meses. Vayan al Cóndor de los Andes, Acceso Sur, casi Usher Río. Su número de teléfono es el 500-333. Facilísimo. El Cóndor de los Andes. Pero espectacular. 36 meses. Estaba 36 meses y volvió 3 años, viejo. Una partida, oh, pero... Y 3 años. Sí. 2 más 2 es 4 empate. No, 3. Después, el coro. Mario, Sí, señor. ¿qué van a cantar? Vamos a cantar una canción, Milagro, El Milagro de Amor, un villancico mexicano. Villancico mexicano. Tenemos cara de mexicano, muy parecidos. Derecho guayo. A llevar la mexicana. ¿no? Sí, cierto. Pero yo no tomo tequila. ¿Vos le pareces mucho a esa gente de Chapultepec? Chapultepec. Sí. Sí, me. Vamos a ver al Redentor que ha nacido en Belén. Le entregaré mi corazón y un himno de amor. En un portal se ve una luz, es la estrella de Belén. Nos guiará hacia Jesús, María y José. La 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 la. Adoraremos al niño Dios postrados en su honor. En un pesebre humilde fue el Dios vino a nacer. Ha venido el Salvador y la paz nos traerá. En un pesebre humilde fue el milagro de amor. ¡Qué bueno! Juan José, ¿podemos hablar algo de tu carrera, por favor? Para que la gente se entere todo, así como dije en principio del programa, todo lo que este muchacho de 20 y tantos años, 22. y tanto dije nomás, ya no es que tengo todo anotado, y vos no me contaste la vez pasada. No querés tener 23 ni 24, ¿verdad? No, estoy contento si quería tener 22. ¿Verdad? Bueno, ¿Cuánto tiempo, José, que estás estudiando? Yo me acuerdo que vos estabas en Uninorte, ¿no es cierto? sí, estuve en Uninorte cuando tenía 12 años, hace 10 años, cantando en la ópera Carmen. Me acuerdo que estaba cantando en el coro, ahí con Osvaldo y con Marcos, con todos también.
Fue la primera vez que canté así con un elenco, con la orquesta sinfónica y todo. Hace 3 años y medio que estoy viviendo en Francia. Estoy en el nivel de perfeccionamiento musical en el conservatorio de Clermont-Ferrand. Y desde los 8 hasta los 18 años estuve estudiando canto con la maestra Lala Evrainov, a quien mando un beso. Fue ella quien me inició al canto lírico. Y ahora estoy viviendo en Francia. Sí. También quisiera invitar para hoy. Tu evento. Sí, hoy a las 21 horas en el restaurante El Patio Don Alfredo, que queda 30 metros antes de la municipalidad de Mariano Roque Alonso, haré un especial de Navidad con músicas líricas, músicas sacras, y la segunda parte con músicas navideñas. Y les invito hoy, 22 de diciembre, a las 21 horas, en el Patio Don Alfredo, y las entradas están solamente 20.000 guaraníes. ¿Dónde mismo? ¿Cuál es la ubicación de...? La ubicación es en la entrada principal de Mariano Roque Alonso, ya. a la calle Boquerón, Ya, 30 metros antes de la municipalidad. Ya, cerquita. Sí. Es un restaurante rústico muy bueno, y les invito para venir a acompañarme ¿A qué hora entre arranca amigos. eso? Arranca a las 21:15, puntualmente 21:15. Puntual. Sí. Estilo Francia. Oui, monsieur. Ah. 15 minutos para las personas, que buscan estacionamiento, que no encuentran. 15 minutos y luego comenzamos por respeto a las otras personas que vienen Correcto. puntualmente. Muy bien, excelente. ¿Cantamos algo más? Sí, me gustaría interpretarles una fantasía española, justamente hecha por un compositor mexicano de nombre Agustín Lara. Esta hermosa música se titula Granada. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. Te sueño rebelde y gitana cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Granada, manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte con ramo de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Buena, Juan José. Gracias. Excelente. Parece grabación, ¿eh? Parece grabación en vivo y en directo. ¿Vos sabías que Agustín Lara compuso Granada sin conocer? Sí, ¿En serio? increíble.
Él no conocía todo lo que describe la canción, él no conocía. Yo lo único que me acuerdo cuando criatura que Agustín Lara tenía la esposa más linda del mundo, María Félix. María Félix. Coincidimos. Sí, señor. Usted siempre tuvo gustos exquisitos, ¿eh? Ah, iba ahí, será. Feo era, ¿eh? Yerubel la corte. ¿Eh? Yerubel. No, estamos hablando de belleza. Iba ahí, ve Agustín Lara. Volvemos en un momento. Qué linda es la Navidad, ¿verdad? Espectacular, Toda la Navidad. espectacular. Yo pienso que es uno de los días más importantes de la humanidad, porque mucha gente se une, muchos hermanos que se pelearon, se perdonaron, ¿verdad? Especial Navidad, aunque sea una vez por semana. Ayúdame. Así que compone este con mundo. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Escuchen, señores. Music Hall tiene la representación exclusiva de la Yamaha y Fender, que son guitarras fenomenales, y los amplificadores Marshall. También la gran gama de productos de audio profesional de todos los colores. Marco de Giovanna en Baracana. Hoy el me Music Hall, encargamos de autología. Muy bien, Y por excelente. hermano. Sí, señor. guitarra o Fender o Yamaha. Sí, señor. 1000 por 1000. Su casa matriz está en Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos. Teléfono 441-609 al 10. Su número de faja es el 449-946. Miramos esta guitarra, hermosa guitarra. Qué maravilla. Music Hall también está en Coronel Escurra 3183, casi Avenida Santa Teresa. Teléfono 672-730. Villa Mora Shopping, Mariscal López, planta baja, teléfono 608-507. Hay cualquier cantidad de cosas también. Te cuento que fuimos a visitarle al doctor Ojeda y mirar la guitarra con mi compañero Rolando Ojeda, que hoy está de cumpleaños. Felicidades. ¿Y por qué no le Mi invitaste? compañero de todo tiempo, y vos sabés que está con sus padres, Irene Ojeda y Chinita. Él está súper mimado ahora. Chulina. Sí, es que felicidades, mi querido compañero. Vos sabés que también Music Hall está en San Lorenzo Shopping. Ruta 2, kilómetro 15. Con dos locales. Dos locales, 82 y 83, ¿verdad, Marcos? Sí, señor. 576-841. Está lleno de instrumentos fenomenales. Y precio, vayan a ver, señores, baratísimo. Music Hall. Virgen de Fátima. Virgen de Fátima. La Cueva. Un villancico que en realidad hizo la mamá de ellos. O sea que es paraguayo. Paraguayité. Dejando mina. ¿Quién lo que mala ellos? Los hermanos. Hermano, ¿viste? Hay Sí, primo. un poco. Y tiene una mamá, ¿verdad? Sí, que de sea yo güey, gaina. Típico. ¿Eh? Piquilla. Y yo güey, gaina. hizo su mamá, hizo una canción. Son ¿Y un La coro. Cueva se llama? Se llama La Cueva. Mira, qué raro. Su mamá se llama Gloria. Queremos aprovechar y mandarle saludos, ¿sí? Para tía Gloria. En una vieja y oculta cueva, en una vieja y oculta cueva, nació un niño el mismo Dios. Los angelitos vienen cantando de todas partes el aleluya, gloria y paz, gloria al buen Dios. Los angelitos vienen cantando de todas partes el aleluya, gloria y paz, aleluya. Los pastorcitos y sus ovejas, los pastorcitos y sus ovejas, son invitados a conocer a ese Jesús el esperado, el Salvador del mundo entero, el Salvador, el Redentor, a ese Jesús el esperado, el Salvador del mundo entero, el Salvador, el Redentor.
olvido. Le traen oro, él es el rey, le traen mirra, él suspira, le traen incienso, él es el Dios. Le traen oro, él es el rey, le traen mirra, él suspira, le traen incienso, él es el Dios, él es el Dios, él es el Dios. Lindo tema, qué lindo. ¿Cómo se llama la señora? Gloria. Ya Gloria ya por ver de la música y pone ahí donde bárbaro. O uno nomás hizo. Y el que no... ¿O tiene varios? ¿Y usted qué? Varias. Qué lindo. Sí. Linda letra, linda melodía. Somos el coro Virgen de Fátima de Sajonia. Varias Virgen de ¿Y Fátima. en qué iglesia están cantando? Y cantamos en todo el decanato. O sea que... No, en no, Villa no. Pehuma, donde hay invitación. No cobramos nosotros. No, ya sé. Ya sé. Pero donde hay invitación ya se van. Sí, ¿dónde? Ahí nos vamos. Como un servicio. Espectacular. Ustedes saben que esto que están haciendo está anotado en el libro de la vida. Señor. Seguro que sí. Señor. Espectacular. Y ya Gloria sí que ni qué decir. Pues, ¿y por qué no canta ella con ustedes? Está en otro coro ella. Ajá. Familia de músicos, 9 hermanos son ellos. Bueno, está bien. 9 viene ahora. Excelente. Yo también soy su hijo. Marcos, hay pedido para que usted vuelva a cantar. Sí, pero lo voy a hacer con usted. Vaya, Y vamos a cantar juntos. vaya por allá. Una canción que cantábamos allá por el año 1940. un poquito después. La zona de Roja Silva, Esteban Martínez Chaco. Cuando integró el grupo de Marcos García. ¿Se acuerda usted? Necesitamos un micrófono para... Sí, ¿cómo es? Sí. ¿Te acuerdas? Marcos García y Desiderio Gómez. Cielo, veo. Cielo Gómez. Cielo. ¿Qué nota de Marcos? Vamos a hacer Carrero Cachapecero, ¿te acuerdas? No me acuerdo, pero ya Voy la introducción. La mayor. Maestro no hace bajo. Carrero, cachapecero, melena, pucupona, lucero, osemboibe, mamá, nerepuá. Rejo derecho, cora, perecho, cuanderembagüey, arejoremba, apo, recumplim, boriajuley. De sombrero, capi, lona win de siripa, de canillera y plajuro, de alpargata soropa. Le seguí con mi picada, le seguí hueñarape, a playa pereguaje, le descargan de cachapé. Carrero en Baapoa, cumplían el destino, de Ajapa lo rollizo, hoy cojaba el tanino. Ricoa cochacopire, derejeno yepenay, sapante uleiroa, reñemo ire sapucay. De sombrero capi, lona win de siripa, de canellera y pajuro, de alpargata soropa. De seguí mi picada, de seguí hueñarape, a playa pereguaje, de descarga de cachapé.
corte, por favor. Volvemos enseguida. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Tenemos como invitado hoy día para hablar de un gran festival que se va a organizar el 4 de enero. ¿Dónde? Cambacuá. Mirna, Guido, bienvenido. Vamos a hablar de nuestro festival Lázaro Vive. Así es Juan Cancio. Buenas a todos y muchas gracias por el espacio. Por favor. Como siempre vos fuiste una de las personas que inició con Cambacuá, la fiesta Cambá, más que vos conocés lo que es la edición número 23 va a ser. Ya la edición número 23, donde estaremos recordando a nuestro querido director Lázaro Medina. ¿Va a ser cuánto? ¿Va a ser un año? ¿Cuánto? ¿9, 10 meses? El 4 de enero va a ser 10 meses del fallecimiento de nuestro querido Lázaro. Y nosotros estuvimos juntos ese día en Itacurú. En Itacurú. Sí. Festival junto con Mario García Ciani. Mira un poco. Qué rápido pasa. Sí, rápido pasa el tiempo. Pero Lázaro dejó mucho. Qué capo, Lázaro. Dejó todo un legado a la familia, al barrio Cambacuá, y no solo al barrio, sino al pueblo paraguayo en sí mismo, inculcando la cultura afro y seguimos nosotros luchando por el legado que nos dejó. Hay que seguir luchando. Claro. Y por eso estamos acá. ¿Y qué tal el apoyo, Guido, de la gente, de la municipalidad, de la Dirección de Cultura? ¿Están? Hasta el momento estamos recibiendo el apoyo del FONDEC. Bien. Sí, ellos nos están apoyando también en el Cabildo, también nos están apoyando la gente de la Secretaría de Cultura. Ah, sí. Y ¿De la municipalidad? De la municipalidad también. Qué bueno, sí. Qué bueno. Pero que también, Juan Cancio, estamos esperando el apoyo de los entes también, que sin ellos tampoco no podríamos realizar este festival que tiene mucho costo. Y estamos esperando todavía el apoyo de las entes. Qué bueno, se va a conseguir. Sí, seguro. Estamos esperando, tenemos mucha fe, eso es lo que tenemos. ¿Y cuándo es cómo el tema del festival, si podemos hablar al respecto, Guido? El sábado 4 de enero será el festival, en la dirección es Capitán Rivas, enfrente de la Capilla María Auxiliadora, y como ya dijimos, será la edición número 23, y los artistas quienes van a asistir en el evento son Los Alfonso, Arte Nova, Rolando Chaparro, Ballet Intergeneracional Jazmín Potí. También estará el grupo Generación de Villarrica, también Los Ojeda, Carlito Vera y muchos otros artistas más que estaremos compartiendo esa noche mágica. Los Ojeda también, sí. Prácticamente gran apoyo siempre los hermanos Ojeda para Cambacuá. Totalmente. Grandes amigos. Totalmente. Qué bueno. Ellos son los que nos apoyan más en esta fiesta. Y éxito. Sí. Y continúen. Sí. Y también queremos recordar que vamos a tener comidas típicas paraguayas y nuestra comida típica que es el kishima, que es una comida africana, que le invitamos a todos para que vayan a probar esa noche. Será el plato principal. Kishima. Kishima es una comida africana. Es muy rica. Medio guaraní lento, Kishima. Kishima. Sí. Porque yo conozco uno que se le dice Kishija. ¿Qué quiere decir Kishija? Kishija, tu chica ahí. Tu novillo. Kishima. Kishima. El 4 va a ser eso. Es el 4 de enero, sí. Y le esperamos a todos. ¿Y el local? El local es Capitán Rivas, frente a la Capilla María Auxiliadora, frente a Fernando Lamora, zona norte. Si se van de hacia Mariscal López, es sobre... Hay Cuartel La María y está el hospital... No, es Capitán Rivas, donde es la Vienesa. En la Vienesa hay que entrar. Ya. Van a ver todo luego con velas, banderines, para que la gente pueda... Bien organizado. Bien organizado.
Y bueno, Mirna, Guido, que tengan mucho éxito. Y nosotros vamos a volver a recordar en la próxima semana, en los últimos, uno de los últimos que vamos a salir al aire. Sí. Y gracias de nuevo por el espacio y esperemos a la gente que acudan y para acompañarnos en nuestro festival Cambá. Eso va a ser el 4, sábado 4. Sí, sábado 4 en homenaje a Lázaro Medina, el director, director del Ballet Cambacua. Y hablando de días, el 3 también, 3 de enero, se le va a hacer un gran homenaje al tío Kemil Yambay en el 12 de octubre. O sea que hay festivales de primera el viernes de lo de tío Kemil y el sábado Cambacua. Así es. Y qué lindo. Vamos a estar en las 2 noches, como público. Claro. Es bueno. Bueno, vamos a escucharle más el coro. Sí. Coro se dice o grupo. ¿Cómo es el tema, Juan José? Sí. Coro tiene otra categoría y grupo es otra categoría, ¿no es cierto? Coro es, cuando uno dice coro se refiere, esta palabra viene ya de coral, Sí. porque Johann Sebastian Bach justamente él escribió las partitas, serían como las partes para voces. Entonces, para simplificar, escribía la voz, por ejemplo, de soprano, alto, de tenor y bajo. Justamente de allí que fue interpretado justamente por las voces. Pero esto también viene de mucho más antes, porque antes de que el instrumento toque la música, fueron las voces humanas que fueron utilizadas como primeros instrumentos. Ya. Luego, sí, Johann Sebastian Bach creó con el órgano de esa época la música, pero se quedó coro de la palabra coral y viene justamente de las voces. O sea que está bien entonces. Está súper bien. Grupo coro. coral. Grupo Y coral. encima, grupo coral. Sí, ponago O simplemente coro. Ay, ponago ya está, onago, hago entender, güey. Yo no entendí, güey. Se va a entender a moco, Ah, nena. sepio, vaya ahí. Yo pensé que coro era una categoría y el grupo es otra. No, Grupo cuando coral. uno se refiere a coro es para decir que antes esta palabra viene de coral, justamente de las voces, y las voces justamente de los corales se interpretaban en las iglesias. Luego justamente hubo la música profana, el que se cantaba fuera de la iglesia. Pero justamente toda la sabiduría, los grandes compositores escribían justamente en las iglesias, y luego los trovadores justamente escuchaban esta música y con la... Y ya con la guitarra. Ya de oído. Ya de oído hacían. Pero siempre se quedó esta palabra coral, coro. Bueno, señores, por lo visto son grupo coral. Grupo coral. Sí. Vamos a hacer una canción, un folclore argentino. Guachito Torito se llama. Alá, ¿qué tal? Vamos a De hacer- internacional este, güey, Guachito, torito, torito del corralito. Guachito, torito, torito del corralito. Al niño recién nacido, todos le ofrecen sudor. Yo soy pobre, nada tengo, le ofrezco mi corazón. Guachito, torito, torito del corralito. Guachito, torito, torito del corralito. Del árbol nació la rama, de la rama nació la flor. De la flor nació María, de María el Salvador. Guachito, torito, torito del corralito. Guachito, torito, torito del corralito. Al niño recién nacido, todos le ofrecen sudor. Yo soy pobre, nada tengo, le ofrezco mi corazón. Del árbol nació la rama, de la rama nació la flor. De la flor nació María, de María el Salvador. Guachito, torito, torito del corralito. Guachito, torito, torito del corralito. Guachito, torito, torito, torito. Guachito, torito.
¿Cómo era? Guachito, torito. Guachico. Guachito. El torito. Torito guachito, veo. Guacho, y allá, Vargo. Bueno, guachito, torito, volvemos en un momento. Otra peña, señores. Hoy el cuánto es, Marco, el 22. Sí, señor. 23. El martes ya es Martes, Nochebuena. Nochebuena, sí, señor. Qué bueno, mucha felicidad a la gente de Anice Zaraiti. La gran cadena de comercio del Grupo Morel Hermanos participa de la promoción súper especial de fin de año del Grupo Morel Hermanos SRL. Ellos, el supermercado Morel Hermanos, luz y novedad del Grupo Morel y el patio de comida supermercado Morel por el 8º aniversario del Super Morel. El jueves 30 de enero a las 21 horas se regala un Kia Rio y un Kia Picanto 2013 0 kilómetros. El Grupo Morel Hermanos te premia con calidez y tagüeña. La cadena de comercio de Morel Hermanos SRL. Ahí están los autos que van a sortear. El día... ¿Te imaginas? El 30. El 30 de enero del año que viene, del 2014. Excelente. Un abrazo grande y gracias por el apoyo al Grupo Morel Hermanos. ¿Vos que tenés algo, Marcos? Y hablando de apoyo también, la gente que ha apoyado todo el año a Entre Amigos, Raquiura Country, el barrio cerrado más importante del Cono Sur. Así mismo. Calle con dobles avenidas de pavimento de hormigón armado totalmente. Tendido de fibra óptica subterránea, instalaciones eléctricas igualmente subterráneas. Seguridad total, 26 cámaras de seguridad. Drenaje pluvial y cloacales subterráneos. Raquiura Country o Country de Gusta Highshop, 645-021. El teléfono, ¿eh? Sí, señor. www.raquiura.com.py. Te quiero comentar, mi querido compadre. Te escucho. Estuve ayer en contacto con un compañero tuyo del General Genes. Castillo. Arriba Cacoávere. Sí, señor. Chismoso. Cuando usted, sí, me dijo ¿Qué que, te dijo? que usted tocaba la guitarra y gracias a la gente del General Genes, usted se hizo guitarrista porque dijeron que tenía que abrazar esa carrera, el amigo Castillo. Irá un poco. Sí, también tenemos que saludar al amigo Ángel Cáceres de Villa Elisa. Todos estos son fanáticos de Entre Amigos. Y la familia Torres Fernández y Juan Coronel, un fanático de J. Augusto Saldívar. Mira, yo siempre recibo, yo vuelvo a pedir, cada domingo voy a pedir disculpas porque termina el programa y antes del programa hay mucha gente que envía mensajes. Y no podemos yo contestarle a toda la gente. Digas tú, no hay caso. Mi grande artista y menor del colegio secretario, ¿cómo se llama? De marketing, una cuera. Asistente. Allá balita señor de pero bien de asistente ya Huerecota. Sí, pero Entre Amigos tienen una gran audiencia. Sí, por eso. Esperemos continuar con el programa Entre Amigos. A la gente de Vallemí, a la gente de Villa de San Pedro, Magno Aquino, un abrazo para vos, hermano. Altero Miñana, amigo, cuera ver saludos paité. Bocoyete y Yotopata. Creo que están haciendo el festival del río Jejuy. Ay, qué lindo el río Jejuy. En San Pedro, sí. Contaminación cero hasta hoy día el río Jejuy. Estos días. Qué maravilla. Muy bien. Qué maravilla. Vamos a continuar nuestra peña. Continuamos. Juan José. Sí. Juan José, sí. Te quiero hacer una consulta. Sí, yo no señor. sé si te va a gustar, pero ya estoy enterado, estuve hablando. Yo también tenemos también nuestra casa en Mariano. Somos nosotros Roque Alonceño. Sí, señor. Tenemos nuestra casita allá en urbanización Puente Remanso, hace muchísimos años. Estuve hablando con unos amigos, hijo directo de Roque Alonso. Explícanos, por favor. Yo sé que no te va a gustar, Bueno, pero así es.
Asimismo, la sorpresa que me llevé fue que ya salió el documento en donde figura que la municipalidad de Mariano Roque Alonso me condecora como hijo dilecto de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Y el acto cultural será este viernes 27 de diciembre a las 20 horas en la Plaza de la Libertad de Mariano Roque Alonso. ¿A qué hora va a ser? A las 20 horas. A las 20 horas están invitados. Está organizado por la municipalidad de Mariano Roque Alonso. Un homenaje y acto de condecoración como hijo directo de Mariano Roque Alonso. Bueno, te cuento una cosa, José. Generalmente, sí. Yo tuve la suerte de ser concejal en mi querida Ciudad del Este. La Junta Municipal, en el plenario, ellos deciden para condecorarte. Entonces el intendente, feliz de la vida que un muchacho, un hijo ahí de su zona, que esté triunfando en Europa, y junto toda, pero comienza de la Junta Municipal. Y es fantástico, te felicito, realmente. Muchas y le gracias. felicito a todas las autoridades de nuestra Sí. querida ciudad, Mariano Roque Alonso. Yo también mando un saludo muy especial al señor el intendente y a los miembros de la Junta Municipal por esta muy grata sorpresa. ¿A qué hora va a ser el viernes? Vuelvo a repetir, este viernes 27 de diciembre a las 20 horas en la Plaza de la Libertad de Mariano Roque Alonso. Es una emoción muy grande el ser hijo dilecto. Mi compadre es hijo dilecto de la ciudad de Asunción y quien les habla de su querida Cazapa. Así es que la emoción yo comprendo Sí, es y lindo, realmente lindo. no existe condecoración mayor que ser hijo dilecto de tu ciudad, de tu... O sea, yo tengo la suerte le agradezco a Dios. Porque yo la vez pasada estaba hablando con mi señora, con Luz. Le dije que hay fiesta de las grandes empresas, ¿viste? De las grandes empresas de fin de año. Son las fiestas que continúan. Y yo le dije, vos sabés que yo la gran empresa que tengo, que Dios me dio, son mis amigos. Y cada vez que me encuentro para mí es una fiesta realmente fantástica. La mayor empresa que tengo son mis amigos. ¡Qué bárbaro! Estoy tan feliz. Yo soy hijo directo no sé de cuántos pueblos, Marcos. Sí, pero esta ciudad de Asunción... Y de Asunción también, de Ciudad del Este. Usted asunceno, desde que quedó, es del Chaco, de Ciudad del Este, sí, yo soy- y del país. Soy de Olimpo también soy. Muy bien. De Bahía Negra, Puerto Casado. ¡Ah! Toropampa. Mi Toropampa! Papi Está, Núñez. Saludos. Bueno, vamos a escucharle a este Sí, hombre. esa ya N. No, hay gusto. Bárbaro. Me di cuerairo. Y cuerairo, mi gente ya desde Huino. Vamos a cantar. Agradable. Si quieren acompañarme con la música Navidad del Paraguay, quisiera decir a mi familia, a mis amigos, a todos los televidentes de Entre Amigos, justamente felices fiestas, feliz Navidad. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está. La Virgen vela su sueño de eternidad. Los ángeles cantan gloria, las estrellas brillan más. El jazmín pone su aroma, la luna su claridad. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. No te olvides, niño mío, de poner en su lugar los reyes y sus tesoros y la estrella de la paz.
salpica flor, y sobre todo, alma mía, con todo tu corazón. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Bien, José. Muy buena, José. Marco, Qué ¿de maravilla. dónde harán tú mismo? Vale. ¿Quién hizo este tema, Marco? Esto le pertenece a Mercedes Llanet y a Esteban Moravito. ¿Moravito? Sí, con Esteban Moravito en la letra, Mercedes Llanet. Mercedes Llanet justamente, según lo que leí, tuvo la inspiración de esta letra Así es. en una cafetería y agarró una servilleta y comenzó a escribir. Dice que ella, estando en el extranjero, sintió el aroma de la flor de coco y comenzó a escribir esta letra. Así es. Ah, Que es la muy bien. inspiración. Rodrigo, al grupo coral, ¿qué van a cantar? Esta canción, un niñito está llorando. Que esta Navidad no sea una Navidad que nos preparemos superficialmente. Cierto. Que sea realmente una Navidad y que realmente dentro de nosotros pueda nacer también un nuevo Cristo. Bien. Muy bien. Bien. Un niñito está llorando muy cerquita de usted. Es Cristo recién nacido que te dice tengo sed de que se amen, tengo sed de paz y bien, tengo sed de que los hombres no me ignoren esta vez. Yo no nazco en Galilea, nazco en cada corazón. Yo no nazco un día al año, nazco junto con el sol. Y yo les digo a aquellos hombres que festejan la Navidad, si se acuerdan que he nacido, que dones me brindarán. Yo no quiero aquellos dones de los magos del portal. Quiero corazones vivos que vivan con los demás. Y Cristo sigue viviendo y nosotros sin contestar comemos, nos divertimos sin pensar que más allá hay niños que no sonríen porque no tienen papás y otros que lo tienen pero ni una caricia le dan, y viejos muriendo solos en las salas de un hospital, obreros de hombros cansados, jóvenes sin ideal, mujeres en las esquinas y borrachos en el umbral, y un mundo que está esperando la paz que vos no les das. Y Cristo sigue pidiendo que nos decidamos amar, demostremos que Dios no ha muerto y en su pueblo es Navidad. Yo no quiero aquellos dones de los magos del portal. Quiero corazones vivos que vivan por los demás. Muy
nada. Quiero hacerte una consulta. ¿Por qué le sacaron a las mujeres? Estaban cansadas ya ellas. Ah, por eso nomás era. Sí, el peso. Pero no el mío, el peso del calor. Volvemos en un momento. Navidad, feliz Navidad. Contigo somos libres de decir lo que pensamos, cuándo y dónde queremos. Tigo Smart te trae Facebook gratis, es gratis todo el tiempo, gratis, estés donde estés. Contigo Smart, conéctate a Facebook, que es gratis, en tu celular. Regístrate en Facebook ahora y aprovecha esta promo por el tiempo limitado. Facebook gratis Contigo Smart. José Bonanza allá. Qué bárbaro. Pastor Javier, vení mis hermanos queridos. Gracias por venir. Aplausos al pastor, gran amigo. Gracias por dejar tu trabajo y venir. Quiero que hables, estamos en la Navidad. Y algunos consejos, hermano querido. Te pido por favor, para eso nomás. Yo te mentí nomás que te iba a dar algo. Pan dulce, la metande. Yo quería que vos vengas, papá. En serio, para que vos digas unas palabras. Sí. Te agradezco, Juan Cancio, y gracias a la producción para estar en esta siesta y compartir con las familias paraguayas en este tiempo tan propicio de la Navidad, que todo está rodeado por el niño Jesús. Quiero aprovechar y leer un pequeño texto que me llamó mucho la atención de esta historia verídica, de este Jesús que nació, murió, pero también resucitó de entre los muertos. Y este es el Cristo vivo que nosotros servimos. Y dice la palabra de Dios en Lucas 2:4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, de la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué lo acostaba en un pesebre? Porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era un tipo de hotel que la gente tenía en ese lugar para darle hospedaje a la gente. E increíblemente este Señor Dios Todopoderoso nació de una mujer virgen, y estando encinta, cuando estaba a punto de dar a luz, de repente no se encontró lugar para ellos en el mesón. Increíblemente el Dios del universo, el que es dueño y creador de todas las cosas, no había espacio para él, y por ese motivo nació en un pesebre. Pero cuánta humildad de este Dios Todopoderoso, que de igual forma él venía con un mandato y un propósito, el salvarnos y mostrarnos que no importa el lugar donde vos estés, igual Dios te puede exaltar, porque en ese momento dice que cuando estaba Jesús, no importa cuál sea la situación del hogar, la familia, el matrimonio, cuando Jesús viene a nuestras vidas, algo se alumbra allí, los ángeles se hacen presentes. Y por más que estemos en una aparente miseria, en una situación paupérrima, en una situación tan angustiosa, siempre cuando Jesús está en el lugar, Él cambia y transforma nuestras vidas. Pero qué lástima para muchas personas que algunas veces no le damos lugar a este Jesús tan poderoso y tan lleno de amor que está en medio de nosotros, porque muchas veces también Él golpea la puerta de nuestro corazón, pero hay veces que Él no encuentra lugar. Él, con todo el respeto a la familia paraguaya, aunque se ha perdido mucho esto, Juan Cancio, con respecto al darle lugar a Jesús, muchas veces solamente se le da un rincón, y hoy en día casi ni en un rincón, porque ha ocupado otras cosas el lugar de Jesús. Antes yo me acuerdo que caminábamos por el barrio buscando cuáles eran los mejores pesebres, y recordar verdaderamente en familia ese tiempo de que Jesús realmente nació y murió por nosotros. Ahora bien, Él golpea la puerta de nuestro corazón y quiere entrar a nuestro corazón y saber de una manera que Él puede cambiar y transformar nuestra vida de una manera preponderante, poderosa.
Este Jesús también quiero anunciar que no solamente nació en un pesebre, sino que Él murió por nosotros y también resucitó por nosotros. Y me gusta mucho esta ilustración con respecto a este Jesús que resucitó. Este Jesús que estaba, dice que en un momento dado en todo el universo se reunieron para ver quién era el más fuerte entre todos. Y se presenta primerito el hierro, y el hierro dice, se las embaretea, a ver, y por y se ganara, porque se la hierro. Y en eso aparece el fuego y dice, señores, ustedes están equivocados, aquí el fuerte soy yo. Y se presentó el fuego y se abalanza sobre el hierro y empieza a derretir totalmente. Mientras que el fuego se estaba jactando de su soberbia, levantándose, yo soy el fuerte, aparece el agua y se abalanza sobre él y solo queda rastro, humo, queda de ese lugar donde estaba el fuego. Y mire, entonces el agua dice, se la domina va al mundo, se allá rapa al mundo. Y entonces dice, el sol le mira fijamente y la alumbra sobre el agua y empieza a evaporar totalmente el agua. Y entonces el sol dice, acá en el universo por algo me llaman el rey de los astros. Yo soy el más fuerte entre todos. Yo soy el más poderoso. Y entonces unas pequeñas nubes se juntan debajo del sol y dice, entonces se coloca la nube debajo del sol y dice, tus rayos no pasan, si yo estoy aquí no va a pasar. Y dice, y el sol se enojó en cierta manera, reconociendo de que él no era tan fuerte. Y cuando la nube comenzó a agolparse y a juntarse, entonces viene los 4 lugares de la tierra, empieza a soplar del norte, del sur, del este y del oeste, y el viento aparece en escena y deshace todito las nubes. Y el viento dice, se abre las embaretean, y por y se ganara. Y en eso, cuando va corriendo apresuradamente, el viento se encuentra con una gran montaña y le abre su pecho a la montaña y dice, a vender a Samuel, y le dice, no vas a pasar por acá porque acá el verdadero fuerte soy yo. Y entonces el viento se tiene que solamente quedar quieto y decir, bueno, lo siento, he perdido. Y la montaña, cuando se levanta, de repente aparece el hombre. Y el hombre, con su capacidad y su intelecto, su conocimiento, su poder y su ciencia, empieza a crear tractores, maquinarias, camiones, tumbas, y empieza a desmontar. Y no solamente la montaña desmonta toda la montaña, le quita su oro, le quita su plata, le quita sus piedras, hace el empedrado, hace cimiento, hace edificio. Y el hombre se levanta diciendo, aquí, señores, el fuerte soy yo. Aquí nadie me va a vencer. Se las embaretea, pero después de repente pasan los años, ya empieza a salir la arruga, ya empieza a salir los cabellos blancos, se va encorvando. Y un día la muerte al lado, a la esquina, le espera y le dice, se las embaretea. Y le agarra la muerte al hombre. Y ahí sigue, cuando se presentó la muerte dijo, aquí nadie me puede vencer. Porque ciertamente toda la humanidad perdió la fuerza por causa de que entró la muerte en el mundo. Y el mundo dice, yo, señores, no importa que sea pobre, que sea rico, que sea alto, que sea bajo, que sea gordo, que sea flaco, yo tengo poder sobre todo. No importa que esté aún en el vientre de su madre, yo tengo poder muchas veces para destruirle, para matarle. Y cuando él comenzó a hablar, todo el mundo cayó. ¿Por qué? Porque él tenía la razón. Y él dijo, a mí nadie me pudo vencer. Y en un momento dado dijo, yo también le vencí a Buda y le vencí a Mahoma. Yo le tengo ahí en una tumba. Y en eso él abre su boca diciendo, y también maté al Hijo de Dios. Y todo el mundo guardó silencio, así como aquí en el lugar de la producción. Dice, guardaron silencio porque era cierto. Jesús había muerto. Y cuando alguien se atrevió a preguntar temblorosamente diciendo, ¿y cómo sabemos que has matado al Hijo de Dios? Él dijo, yo mismo le crucifiqué, yo mismo le clavé los clavos, yo mismo le herí con una lanza y yo mismo le coloqué en una sepultura y le coloqué una piedra pesada sobre él para que ni salga, porque por ahí sí se le ocurra. Y la muerte comenzó, alguien dudó y dice, no te creemos, y dice, yo le voy a mostrar. Y le llevó a esa tierra de Jerusalén para mostrarle el cementerio donde Jesús estaba. Y ahí en ese lugar, cuando llegó la muerte, dije, no sé, y porque primerito la vio que había una piedra pesada, se quitó ahí de la cueva. Y en ese momento, cuando se quitó, él se palideció, de esa vez se quedó todo amarillito la muerte, ¿verdad? Y entonces entró corriendo la muerte y solamente encontró lienzos. Y encontró allí lienzos y el lugar donde estaba Jesús. Y entonces 2 ángeles le tocaban el hombro y le dice, Jesús no está aquí,
porque Él ha resucitado entre los muertos. Hoy yo te puedo anunciar y decir que este Cristo tiene poder. Él vive, Él reina, tiene poder, tiene gracia, tiene amor y quiere entrar en cada persona porque Él hizo lo más maravilloso. ¿Sabes qué? Vino en un pesebre, pero el Dios quiere entrar en el corazón. Antes Dios hablaba con el hombre antes de la caída, pero después de la caída, cuando vino Jesús y nos llevó a la cruz del Calvario y perdonó nuestros pecados, hoy Jesús, Dios mismo, puede habitar en nosotros. Por eso, familia paraguaya, dale un lugar a Jesús. No solamente le dé un rincón, dale lugar a tu familia. Y antes quizá a lo mejor sé exagerado, poné una mesa más. Acordate que la Navidad es porque Jesús nació y ojalá nazca en tu corazón, en tu vida, porque Dios tiene el poder para resucitar y Dios tiene el poder para darte libertad, amor y gracia y misericordia. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Excelente. Bueno. Bien, pastor. Cosa que me hace acordar de un gran amigo, el reverendo padre Vidal. Y el padre Vidal siempre decía, vos sabés que Jesús siempre va a golpear la puerta de tu corazón, pero no va a poder entrar, dice. ¿Y sabes por qué, Juan Cancio? Porque vos tenés la llave y está llaveado hacia adentro. Qué buenas. Padre Vidal, la llave de tu corazón tenés vos. Él siempre va a golpear. Vos tenés que hacer girar la llave de tu corazón y abrir para que Él entre. Volvemos en un momento. Excelente. Me va a chupar este hombre. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos. Señor Marco, ¿vos tenés algo? La solución definitiva, definitiva para el tejido adiposo tan molestoso en esta época. Dismar Salud y Cultura La Faja Pangao. 522-610. Creo que hay un candidato para... Un modelo. Un modelo. Hay un candidato. Chevillabio. Hay un candidato. No se trata de usted. ¡Qué maravilla! ¿Ya te? Bueno, señores, terminó. 22. Gracias, José. Gracias a ustedes. Un abrazo. Entonces, este domingo, hoy, a las 21 horas en el patio de Alfredo Mariano Roque Alonso. El próximo domingo, señores, va a estar, creo que viene Sin Frontera y Odilio Román. ¿Y cómo? Los Románticos, algo así se llama. Odilio Román, ídolo total. El próximo domingo. Gracias. Marco, ¿por qué no lo decimos con coro de Fátima? Gracias. Sí, por la vale, Rosito. Ya por ahí que la Rosito. Los trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los reyes magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y la llevó a color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, de güerú que lo mitañan de Yara y Peguará. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de meyú. Estamos en Nochebuena, la noche del Moraicú. Qué lindo que está el pesebre, miran a Mocoyubú, en sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.